Se nos pide que escribamos una ecuación para modelar la relación entre el día D y el saldo de la cuenta A. Observe cómo en nuestra tabla, la primera columna nos da el valor de D, la segunda columna nos da el saldo de cuenta correspondiente a. Mirando la primera columna, observe cómo los días aumentan en 3 cada vez. 3 más 3 es igual a 6. 6 más 3 es igual a 9. 9 más 3 es igual a 12. Y 12 más 3 equivalen a 15. Veamos si también hay un cambio constante en el saldo de la cuenta. Para determinar el cambio en el saldo de la cuenta de 132 a 207, tendríamos que restar 207 menos 132. Veamos. 7 menos 2 es 5. Aquí realizaríamos un intercambio. Cambiaríamos 100 por 10, decenas. 10 menos 3 es igual a 7. 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, debido a que esta diferencia es 75, el saldo de la cuenta aumenta en $75 desde el día 3 hasta el día 6. Observe cómo cada 3 días la cuenta aumenta en este monto. 207 más 75 es igual a 208 y 2. 282 más 70, y 5 es igual a 357. Y 357 más 70, y 5 es igual a 432. Entonces, debido a que esta tabla muestra una tasa de cambio constante, lo que significa que cada 3 días la cuenta aumenta en $75. Podemos modelar la relación entre ella usando una ecuación lineal, y usaremos la ecuación lineal de la forma, y es igual a mx más b, que es la forma de intercepción dependiente. Pero en nuestro caso, no estamos usando x y como variables, estamos usando de ella. Lo que significa que la ecuación que vamos a encontrar tendrá la forma de a. El saldo de la cuenta es igual m, que es la pendiente, o la tasa de cambio constante, multiplicada por x, que estamos usando de en su lugar, más b, donde b es la intersección vertical, que también sería monto inicial, o el saldo de la cuenta en el día 0. Entonces, en lugar de usar x como la variable de entrada y como la variable de salida, estamos usando d como la variable de entrada aquí, y a como la variable de salida aquí. Entonces, si podemos encontrar m, la pendiente y v, la intersección vertical, podemos modelar nuestra ecuación para modelar la relación entre d y a. Bueno, la pendiente m, nuevamente, es igual a la tasa de cambio constante, o en este caso, sería igual a los cambios de a, o al saldo de la cuenta, dividido por el cambio en d, el número de días. Y a menudo vemos una fórmula para la pendiente. Si estamos usando a y d, tendríamos un sub 2 menos un sub 1, dividido por d sub 2, menos d sub 1. Cuando usamos x e y, normalmente escribimos que la pendiente m es igual a y sub 2, menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Pero de nuevo estamos usando a en lugar de y d en lugar de x. Así que ahora usando nuestra tabla escribiremos dos pares ordenados para usar esta fórmula para encontrar la pendiente. Entonces, usando la primera fila podríamos usar el par ordenado 3, 132. Y usando la segunda fila podríamos usar la reparación ordenada 6, 207. Entonces, para mantener las cosas organizadas, llamaríamos a esto de sub 1 y sub 1, y esto de sub 2 y un sub 2. Entonces, la pendiente m será igual a, tenemos toda la información que necesitamos, pero usando nuestra fórmula. Un sub 2 menos un sub 1 sería 207, menos 132. D sub 2 menos D sub 1 sería 6 menos 3. Y esto resulta en 75 dividido por 3, lo que equivale a 25. Entonces, este 25 nos dice que el saldo de la cuenta aumenta en $25 cada día. Volviendo a nuestra ecuación aquí, ahora sabemos que A es igual a 25 veces D, más B. Ahora necesita encontrar el valor de B. Entonces, como sabemos que A es igual a 25 D más B, una forma de encontrar B sería usar unos y estos pares ordenados. Realice la sustitución de A y D y luego resuelva para B. Sigamos y usemos este par de primer orden, y sustituyamos 132 por A, y 3 por D. Entonces, realizando una sustitución tendríamos la ecuación 132 es igual a 25 veces D, que es 3, más B. Simplificando 132 iguales, esto sería 75 más B. Restando 75 en ambos lados nos daría el valor de B. Entonces tenemos B igual, 132 menos 70, y 5 es igual a 57.
Entonces, porque B es igual a 57, esto significa, en el día 0, había $57 en la cuenta. Lo que también significa que nuestra ecuación, relacionar A y D es A igual a 25 de más 57. Espero que hayas encontrado esto útil.